te diría dos cosas. Va a descubrir un capítulo completamente desconocido en precisamente las dos partes del título. Por un lado, sobre la vida de los brigadistas y por otro, bueno, mucha gente sabe mucho, pero el gran público muy poco. Y luego lo que seguro que van a descubrir el gran y el público especializado también va a ser la participación del pueblo judío en las brigadas internacionales, que desde luego es un tema que se ha tratado, obviamente, no estamos descubriendo la pólvora, pero que bueno, es un capítulo para el gran público y también para los historiadores pues muy desconocido, porque es algo muy específico que tampoco se ha tratado con especial intensidad. Bueno, pues surgió porque al final intentamos buscar unas sinergias entre el Centro Sefarad Israel, con el cual hemos colaborado en otras ocasiones, como por ejemplo Memorias Compartidas en Mauthausen, por ejemplo. Y entonces en esta sinergia de colaboración entre el centro, que creemos que hace un papel importantísimo, y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pues al director del centro se le ocurrió pues este punto en común, y la verdad que lo recibimos con mucho entusiasmo, porque dijimos, es verdad que bueno, pues es un campo que no está tan trillado y era pues un reto el empezar prácticamente de cero en la parte sobre todo visual, no tanto en la parte histórica, que evidentemente, repito, hay grandes especialistas, sino en la parte visual. Comprobamos que nunca se había hecho una exposición sobre este asunto, entonces eso siempre pues, es un reto y una satisfacción para el investigador. Bueno, yo creo que casi todos lo que tenemos en nuestra mente siempre cuando hablamos de judíos en España es la expulsión, ¿no? 1492. Entonces, siempre hemos tenido como esa impresión de, bueno, pues ya está, se expulsó a los judíos y ya está, no hemos tenido más relación con ellos, ¿no? Y fíjate, yo creo que para el público español es interesante porque de repente ves que en una guerra que siempre se nos ha dicho que era entre hermanos, de repente pues vemos muchísimos judíos que estaban aquí luchando por la causa republicana y no deja de extrañar. Pero fíjate, yo creo que voy más allá. Yo creo que también hay una parte también más internacional o más universal, incluso diría yo, que creo que se refleja bien en esta exposición, es el demostrar que los judíos que fueron exterminados en el Holocausto no, siempre se nos ha vendido como que fueron como borregos al matadero, ¿no? Que no pusieron resistencia. Y creo que el hecho de ver cómo estos judíos que venían de países tan lejanos, que incluso cruzaban el Atlántico para luchar por una causa que creían justa, creo que refuerza la importancia del hecho de que ellos lucharon contra el fascismo, lucharon contra los que lo iban a aniquilar, perdieron la lucha. Pero no es que fueran mansos, no es que no levantaran la voz, no es que no se rebelaran, todo lo contrario, siempre que pudieron lo hicieron. Entonces creo que esa idea yo espero que se haya podido transmitir. Bueno, primero que es verdad que hay mucho documento, mucho libro, pero no hemos elegido los libros tanto por, digamos, el contenido que también, sino muchas veces incluso visualmente los hemos seleccionado porque son muy reveladores, ¿no? Creo que la segunda sala donde se habla de la conspiración judeo-masónica queda bastante claro, ¿no? Es decir, teníamos una comunidad local judía, pero digamos que en el siglo XIX-XX pues no era muy grande, ¿no? Y sin embargo, siempre el enemigo, a pesar de que no se le veía, o sea, la podía ver pero no se le veía, pues era el judío, ¿no? Y cómo se mete en el mismo saco a todos los enemigos comunes, los rojos, los masones, los judíos, pues todo el que era diferente en el fondo, ¿no? O sea, el común denominador era todo el que era diferente. Entonces, ese tipo de coleccionismo, claro, no hay ningún coleccionista, o al menos que yo conozca, que tenga una colección sobre, bueno, pues cómo se ha tratado la parte visual y no solamente de ese odio al judío, sino muchas veces esa forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos como ese cartel que es tan bonito del día de la lotería del Día de la Raza, ¿no? Y en el fondo tú lo ves y dices, pues qué bonito el Día de la Raza, tal. Pero claro, te empiezas a fijar y dices, bueno, ¿por qué se está ensalzando aquí, ¿no? A los reyes católicos. ¿Y por qué los reyes católicos, ¿no? ¿Y por qué Franco siempre aparece como el gran cruzado? Porque claro, las cruzadas era contra el enemigo religioso, ¿no?
Y en este caso, obviamente, en nuestro caso, pues muy claramente, Reyes Católicos, expulsión de los judíos, ¿no? Cómo él se reencarna en esa figura de Fernando el Católico, del gran, bueno, pues casi como el Cid campeador, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues toda esa parte visual yo creo que es bonita, claro, podríamos ampliarla muchísimo más, ¿no? Pero tienes que dedicarte específicamente a hacer este tipo de colección y no es tan, o por lo menos yo no conozco a nadie que se haya dedicado a eso. Pues mira, por un lado te voy a hablar más del ámbito institucional. Me hizo especial ilusión, por ejemplo, que vinieran representantes de las embajadas que ellos mismos eran judíos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pues, del caso de Argentina, el caso de Canadá, y que te agradecen, ¿no? el que se haga esa labor. Entonces eso, por un lado, es muy gratificante. Pero luego me ha pasado también, alguna vez que he vuelto, pues por ejemplo, había un chico que no, hay una ordenanza abajo, en este centro maravillosa, que se llama Rosa, que bueno, pues que ella siempre, como yo le he hecho la visita guiada, pues cuando viene gente, siempre que puede, pues les cuenta, ¿no? Cosas. Y entonces en una de estas tardes que me pasé yo, que había bastante gente y tal, pero me veo que Rosa estaba hablando con un chico y resulta que el chico solo hablaba inglés. Y ya pues le eché yo una mano, y dije, no me voy a dar cuenta. Ah, pues tal, nos ponemos a hablar y me dice, pues he venido de Salamanca porque yo estoy casado desde hace poco con una chica española. Me decía, y es que mi padre, dice, no sabes la ilusión que me ha hecho y lo que me ha emocionado llegar a la cuarta sala y ver que has dedicado una sala al servicio sanitario. Porque mi padre se vino aquí, mi abuelo, perdón, se vino aquí y era conductor de ambulancia. Dice, entonces, claro, que hayas puesto al mismo nivel al médico con el conductor de ambulancia, dice, para mí ha sido, dice, se me ha encogido el corazón. Entonces, ese tipo de historias que al final ves que había gente detrás y que sigue habiendo nietos detrás a los que les sigue emocionando pensar que alguien se ha acordado de los conductores de ambulancia, pues la verdad que te hace mucha ilusión.